Continuamos este martes, y os lo avanzaba yo al principio, arrancamos la semana, entre otras cuestiones, hablando con la vicealcaldesa de la ciudad de Burgos, bueno, pues sobre estas semanas en las que el equipo de gobierno se está sentando en el ayuntamiento, en las que hay no pocos frentes abiertos y en muchas direcciones. Nuria Barrio, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Enhorabuena por ese nombramiento, porque no nos habíamos visto aquí en el programa desde que se ha producido la investidura de Daniel de la Rosa y bueno, todos los acontecimientos que han surgido después. ¿Cómo están siendo estas primeras semanas en el cargo? Pues con muchísima actividad. La verdad que desde el 15 de junio no hemos levantado apenas la cabeza, ¿no? Y estamos pues viviéndolo con mucha alegría además y bueno, con mucha ilusión, combinado con mucho trabajo. Entonces, bueno, pues es una combinación de factores que hacen que la sensación sea positiva. En lo personal, Nuria, ¿cómo es asumir la vicealcaldía de la capital, así como el resto de responsabilidades que tenéis? Porque al final a cada uno de los miembros del equipo de gobierno le han tocado varias competencias, en tu persona recaen algunas además muy importantes. Sí, bueno, nos hubiera gustado ser más personas, más concejales, ¿no?, en el gobierno de la ciudad. No fue posible, ningún partido, concretamente Ciudadanos, quiso entrar en el gobierno de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos en minoría, con 11 concejales de 27, lo que hace que el reparto de responsabilidades y de tareas, pues al final es verdad que cada uno de los concejales delegados pues tenemos que asumir varias áreas, ¿no? Pero bueno, están distribuidas con sentido común, están distribuidas además conforme a la afinidad y la profesionalidad de cada uno de los corporativos, y en ese trabajo pues estamos bien en ese sentido. ¿En qué cambian las cosas o en qué han cambiado, Nuria, respecto al anterior mandato? Porque venimos de una situación en la que también había un gobierno en minoría en la ciudad, pero sin embargo estamos viendo ambientes diferentes, por lo menos de cómo arrancaba la pasada legislatura y cómo está arrancando esta, en lo que sobre todo al debate se está produciendo en aquellos momentos, por ejemplo los plenos, en los que los medios de comunicación podemos estar presentes. Pues es verdad que bueno, pues vamos a ir viendo también cómo van encajando un poco las circunstancias y las piezas. Yo creo que hace falta un periodo de adaptación para todos, para los que estaban gobernando y ahora ya no lo están, porque también tienen que asumir ese papel y tienen que asumir que la ciudad ha pedido un cambio, que se ha ganado las elecciones por el Partido Socialista y que aunque estamos en minoría, y estamos en condiciones de tender la mano para cualquier tipo de acuerdo con todos los grupos políticos, ¿no? Y la oposición tiene que interpretar también su papel y tiene que darse cuenta que han tenido apoyo de muchos ciudadanos y ciudadanas burgalesas que han depositado su voto en ellos, y que yo creo que lo que están esperando es que al final se deje de mirar cada uno por los intereses que tienen los propios partidos políticos o por las propias consignas que puedan venir marcadas desde instancias más estatales o desde fuera de nuestra ciudad, y pensar en que la gente que les ha votado en la ciudad está esperando una respuesta de todos, ¿no?, para atender las necesidades que tienen tanto las personas como la ciudad en sí. ¿Ha echado en falta el equipo de gobierno quizás una mayor comprensión de la oposición? Y lo digo porque prácticamente desde el minuto uno se está exigiendo mucho, se está diciendo que la ciudad ha estado paralizada, lo decía por ejemplo el Partido Popular, y yo no sé si ese periodo de adaptación o esos 100 días, ¿no?, que muchos decían que ha existido siempre, a lo mejor de rigor o de adaptación para poder hacer ese tipo de valoraciones, en este caso nos ha dado. Ni 100 horas. Pero bueno, pues es lo que comentaba, ¿no? Creo que tienen que adaptarse y es verdad que bueno, pues en el desarrollo de las comisiones de momento no van votando en contra de algunos de los expedientes que estamos llevando, y vamos a ir viendo cómo van evolucionando los días, las semanas. Es verdad que en las primeras semanas hubiéramos deseado, ¿no?, que nos hubieran dado un poquito más de oxígeno para poder llevar a cabo las tareas y no estar continuamente achacándonos de una paralización que era virtual y completamente irreal, porque no hemos parado, nos hemos encontrado además la situación del ayuntamiento con muchos expedientes que tenemos que resolver y en ello estamos. Me interesa esa situación que os habéis encontrado, Nuria, porque el Partido Socialista no ha sido ajeno a la gestión que se ha realizado en los últimos años. De hecho, muchos de los proyectos que se han impulsado han sido gracias a acuerdos materializados con el antiguo equipo de gobierno, pero sin embargo habéis advertido de que no todo estaba como se esperaba y que algunas cosas o estaban incompletas o ni siquiera se había avanzado en ellas, ¿no? Sí, en algunas áreas lo veíamos venir, la verdad.
y en otras pues las circunstancias del día a día y probablemente pues circunstancias, no te digo con mala intención o mala voluntad del anterior equipo de gobierno, sino la propia inercia. Eran pocos en el gobierno de la ciudad y muchas veces pues la falta de liderazgo en algunas áreas pues ha hecho que estén descabezadas y ahora pues esas inercias hay que intentar asumirlas y encauzarlas y resolver los expedientes que más nos preocupan, ¿no? Y hay algunos, a mí en la materia concreta, en el Instituto Municipal de Cultura, pues hay algunos que me están un poco quitando el sueño, que espero tener la posibilidad de resolverlos en un corto plazo, y pasa lo mismo con algunos de mis compañeros en otras áreas, y ahí andamos pues cada uno capeando lo que Se había nos recriminado mucho en hemos este caso, encontrado. Nuria, a la anterior presidenta del IMC, a Lorena de la Fuente, la gestión que había realizado, sobre todo en la tramitación de algunos expedientes, en cómo se pagaban muchas de esas actuaciones o en cómo se llevaban a aprobación simplemente muchas cuestiones a toro pasado, si se me permite la expresión, y yo no sé si eso se traduce también a ese estado en el que en este momento se encuentra el IMC, si hablamos de caos o si poco a poco se está ordenando esa situación, porque entiendo que nada puede ser tampoco de un día para otro, ¿no? Al final todo lleva un proceso. Pues ocurre que hay contratos, bueno, más que contratos, hay algunos servicios que están sin contrato, otros que están a punto de vencer y claro, el tiempo juega en nuestra contra, ¿no? Y bueno, pues sin ir más lejos, el ejemplo de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Que se les concedió la última prórroga el año pasado. Se les acaba el contrato el 4 de septiembre y no tenemos actualmente pliego para poder licitar esa adjudicación, ¿no? Y en ello estamos, la verdad. Y como eso, pues algunas otras actuaciones, las actuaciones que tendremos en verano, que hemos tenido otros años, ¿no? Pues en el Castillo y las rutas teatralizadas y todas estas cuestiones que todavía están sin licitar, sin contratar, sin resolver. Pero bueno, pues vamos a ir poco a poco. Yo no quiero tampoco echar la responsabilidad únicamente a la anterior presidenta del Instituto Municipal de Cultura, no sería justo por mi parte, ¿no? Ella también tenía otras áreas y tenía otras materias que atender y además tenía bastantes áreas de responsabilidad, llevaba deportes también, llevaba otras materias y entonces, bueno, pues ella pues habrá hecho lo que ha podido como todos en nuestra situación, ¿no? Pero es verdad que hay algunos expedientes que por la inercia del no tener una directriz bien encauzada, pues están como están. ¿Qué pasa con las fiestas de los barrios, Nuria? Porque ha sido quizás una de las principales polémicas de los últimos meses, uno de los compromisos también del actual equipo de gobierno. Esta mañana decía Podemos que es una aspiración, que hay que evitar esa responsabilidad a los vecinos. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué se puede hacer? ¿De qué tiempos estamos hablando? Se sacó una convocatoria muy desafortunada, nosotros lo votamos en contra, pero en aquella pues el PP y otros socios tenían mayoría absoluta para sacar temas, ¿no? Y bueno, esa convocatoria lo que hacía es que el organizador de las fiestas era el que firmaba el anexo 4 de esa convocatoria y era el organizador, pues el presidente de una asociación o uno de los vecinos que con buena fe organiza las fiestas de su barrio para que su barrio tenga fiestas, pero que es injusto echarle a sus espaldas la responsabilidad que pueda acontecerse dentro de esas fiestas, una responsabilidad civil o una responsabilidad penal incluso, ¿no? Dependiendo de lo que pueda ocurrir. Creemos que tiene que ser el ayuntamiento el que asuma esa responsabilidad, que es el que tiene los medios para poder gestionar unas fiestas y el poder hacer que se cumplan con todas las medidas de seguridad que exige la normativa, y debe ser el ayuntamiento el garante y el organizador. Cierto es que la convocatoria de este año está resuelta y cierto es que muchas asociaciones o se han presentado con las condiciones que hay o directamente no se han presentado, ¿no? Han desistido. Entonces ahora estamos intentando conjugar esos dos factores. El que hay algunas asociaciones que ya han sido beneficiarias de esa subvención, aunque todavía no se hayan percibido, pero han tenido una resolución de esa subvención, otras que han desistido por el camino y otras que aún no se han celebrado las fiestas, ¿no? Y tendremos que intentar conjugar pues, los derechos de cada uno de ellos sin mermar los derechos de los otros que ya han participado en la convocatoria, ¿no? Y hemos mantenido varias reuniones entre las áreas implicadas, con festejos, con protección civil, con policía, en la materia, y estamos viendo a ver si en muy poquitos días podemos dar alguna solución al respecto, alguna capacidad, la capacidad de poder hacer algo en esa materia a corto plazo.
Nuria, en esta semana se está hablando mucho de los salarios de los concejales en el Ayuntamiento de Burgos, de las retribuciones. Yo me atrevería a decir que es una cuestión que incluso ha levantado cierta alarma por las cantidades que se están barajando, ya no porque sean más o menos que en otros lugares, que entiendo que al final también esa comparativa se está realizando, ¿no?, a la hora de hablar de retribuciones, sino por el importe total al que podría ascender, ¿no?, el incremento que se está solicitando fundamentalmente por tres formaciones del Ayuntamiento, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Esta mañana cifraba a Podemos en unos 700.000 euros, decía, aproximadamente el incremento que supondrán esas retribuciones entre dedicaciones exclusivas o aquellas que tenéis o tienen que recibir los concejales por asistencia a determinadas comisiones, a las sesiones plenarias o a las juntas. ¿Cómo se está viviendo esto desde el equipo de gobierno? Porque entiendo que no es nada sencillo ni de explicar a la ciudadanía, ni tampoco de cuantificar en muchas ocasiones, porque no todos los corporativos estáis en la misma situación. También es verdad que lamentablemente este debate no se tenía que haber producido ahora. Creemos que se tenía que haber intervenido en esta materia o haberlo hablado, pero en un debate sosegado. Y bueno, pues con tener datos también, pues no solamente de otras capitales de provincia en la misma situación que nosotros, sino el haber abordado desde un punto de vista mucho más sosegado el debate, ¿no? Nos han, digamos, encomendado que asumamos un acuerdo que se ha planteado desde el seno de la Junta de Portavoces, ese acuerdo que viene a equiparar las retribuciones con la Diputación Provincial. Y bueno, pues vamos a ir viendo, hay que yo creo poner también el acento, el matiz en algunas cuestiones, porque es verdad que la actividad política es una actividad que yo, es mi opinión personal, creo que tiene que estar remunerada no para ganar dinero, tampoco para perderlo. Es verdad que el Ayuntamiento de Burgos es de los que menos cantidades asignan los representantes políticos, pero claro, de la noche a la mañana tampoco puedes hacer un incremento excesivamente alto, ¿no?, como se puede plantear. Entonces hay que intentar encontrar el equilibrio, que tampoco seamos la segunda capital de provincia que menos retribuciones tiene, ni que tampoco de un día para otro tengamos unas subidas tan exponenciales como pueden ser algunas de las planteadas, ¿no? Y vamos a ver. Hay mucho el pleno será dentro de viernes, este debate, y lo digo porque cada vez que sacamos el tema salta a la palestra el nombre de Vicente Marañón, que yo no sé si es el que más disconforme está con lo que se ha planteado hasta el momento o si al final no tiene nada que ver con los personalismos, sino con las pretensiones de los grupos. Vicente es el que planteó en la primera junta de portavoces en la que yo formo parte, porque soy portavoz del Grupo Socialista, se planteó que en un medio plazo había que abordar el hablar de los incrementos. Se llegó a un acuerdo de empezar a andar esta legislatura con las cantidades que teníamos de anteriores legislaturas, que eran cantidades bajas, es verdad, y muchas veces la gente no se cree que concejales estemos cobrando, pues te diré en mi caso, igual el año anterior unos 13.000 euros brutos, ¿no? Y la gente no se lo cree, se piensa que los políticos nos enriquecemos por la actividad política. Yo creo que ni tanto ni tan calvo, pero es verdad que Vicente planteó el debate y quería hacerlo en el primer pleno que se celebrara. La propuesta nuestra era que las cantidades fueran las mismas que la anterior legislatura, aunque considerando que eran bajas, pero abordar el debate de manera más tranquila después del verano, ¿no? Pero la realidad fue que de la mañana a la tarde, pues por las circunstancias que fueran, se pensó que era mejor hacerlo por parte de Partido Popular, Ciudadanos y nos plantearon que era mejor hacerlo todo a la vez, en el mismo pleno, ¿no? Y llegamos a un pleno en el que nosotros planteamos mantener las retribuciones que teníamos de la anterior legislatura y que votaron en contra. Bueno, y llegamos este lunes a la Junta de Portavoces y nos trajeron la propuesta de equipararlo a la Diputación Provincial. Cuestión que por lo menos tenías un dato objetivo. Teníamos la comparativa de lo que era la Diputación con el Ayuntamiento de Burgos. Y bueno, pues nosotros estamos en minoría y tenemos 11 concejales de 27, y si nos traen un acuerdo planteado en esas condiciones, pues en fin, tenemos que intentar nosotros también pues llegar a consensos y que
podamos abordar temas de política entre todos los grupos, ¿no? Aquí quiero Y hacer en un esa fase inciso, estamos. quiero hacer un inciso porque el acuerdo de equiparación también planteaba para el alcalde una subida sustancial. En este caso, el alcalde de la capital burgalesa cobra menos, bastante menos que el presidente de la Diputación, pero una de las premisas de Daniel de la Rosa había sido no subirse el sueldo, sino Sí. mantener los niveles, y eso creo que es lo que está constando, ¿no?, en todas esas conversaciones. Sí, y luego pues cada uno actuará en consecuencia. O sea, al Pleno se plantean unos aspectos y luego cada uno tiene que aceptar esas condiciones. Y Daniel lo ha anunciado. Él ha dicho y lo dijo en la Junta de Portavoces incluso que él no quiere recibir ningún incremento sobre la retribución que ya tenía el anterior alcalde, ¿no? Y eso es lícito y es respetable. Y luego pues cada uno de los concejales, porque se habla solamente de los que puedan tener una dedicación exclusiva, total o parcial, ¿no? También se habla del incremento de las retribuciones de los concejales no liberados, que son la mayoría. Que muchas veces también es verdad que nosotros cuando hemos ido en visitas a instituciones a otros ayuntamientos, pues hemos visto que prácticamente todos, por no decir todos, están liberados, y tampoco es malo que haya más concejales liberados, porque la liberación no es para recibir una retribución, sino para disponer de tiempo, para poder dedicarlo al ayuntamiento, porque al final, si no, lo vas compaginando con tu actividad profesional, pero el lastre de muchas cosas, y muchas veces pues es prácticamente imposible, ¿no?, hacerlo. Y entonces, bueno, pues vamos a ir viendo lo que sucede a lo largo de la semana. Hay que ver lo que suceda, porque a la Junta de Portavoces se lleva ese acuerdo para equiparar, pero parece que ahora tampoco salen las cuentas, o por lo menos, aunque no lo ha querido decir así, Ciudadanos parece que no estaría del todo de acuerdo con ese planteamiento de la Junta de Portavoces, porque no alcanza la cifra, en este caso, que su portavoz quisiera, que creo que son unos 55.000 euros, para que la gente sepa de qué cantidad estamos hablando en el caso de la aspiración, en este caso de Vicente Marañón. En el acuerdo de Diputación se establece que el portavoz tiene una retribución adicional de 3.000 euros sobre un concejal que no sea portavoz de grupo, y que el concejal que ostente presidencias o vicepresidencias tiene una retribución de 53.000 euros. Y en ese supuesto estaría Vicente, porque nosotros hemos dado la posibilidad de que las vicepresidencias de las comisiones las ostenten miembros de la oposición. Entonces, cuando hemos ido a constituir las comisiones, hemos dado opción a que miembros de la oposición se hayan propuesto para vicepresidentes y se haya acordado que sean ellos, porque la votación la han ganado por mayoría. Nosotros no queríamos oponernos a ese sentido. Nos hemos abstenido en las votaciones en las que se ha hecho una propuesta de otro grupo político para ser vicepresidente de una comisión y Vicente es vicepresidente de una comisión. Entonces estaría en ese supuesto del acuerdo de la Diputación Provincial. Habrá que esperar al viernes en todo caso a ver qué Vamos, sucede, ¿no?, en el cauta. Pleno. Yo siempre he sido muy cauta, porque es verdad que el movimiento se demuestra andando, y yo hasta que no se puede vender la piel del oso antes de cazarle, y estos refranes que yo soy muy típica a soltar en algunas de mis intervenciones, pues me hacen llevar a la prudencia, ¿no? Bueno, entonces no vamos a vender la piel del oso antes de cazarle. No vamos a seguir avanzando tampoco en otras cuestiones, vamos a esperar a ver si se van aprobando y a ver cómo van surgiendo. Nuria, yo te agradezco mucho que hayas estado este ratito con nosotros. Nos iremos viendo a medida que pasen estas semanas, aunque creo que tendréis vacaciones también, ¿no?, los miembros del equipo de gobierno. ¿Algún día de descanso? Algún día, a ver si la veamos algún día. Nos seguiremos viendo, Nuria. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y ahora continuamos.